Muchas gracias, señor presidente. Señorías, nosotros también vemos con escepticismo esta propuesta que se ha hecho, aunque coincidimos con la necesidad de combatir el fraude fiscal. Quienes hemos intervenido en esta tribuna en nombre de Amaiur hemos subrayado repetidamente que por parte del Gobierno, el este y el anterior, hay un diagnóstico erróneo sobre las causas de esta crisis económica sistémica que tiene unas características especiales en el caso del Estado español. Y de ese diagnóstico erróneo surgen medidas ineficaces para hacer frente a la crisis. Y una de ellas es el planteamiento de la política fiscal con carácter coyuntural. Es decir, como hay crisis, vamos a actuar sobre la política fiscal y sobre el fraude fiscal. Cuando realmente, si se quiere ir a la raíz de las cosas, tenemos que ir precisamente a una política fiscal que no tenga carácter coyuntural, sino permanente. Y esto es así porque con la crisis económica, que está siendo aprovechada para desmontar el estado de bienestar e impulsar el modelo neoliberal, se están precisamente tapando los problemas estructurales del Estado español. Si se tiene como objetivo el reforzamiento del estado de bienestar, no solo no se adoptan medidas fiscales coyunturales, sino que se afronta a consolidar la lucha contra el fraude. La política fiscal y la lucha contra el fraude, sobre todo el fraude, entre comillas, legal, debe ser un objetivo prioritario desde el punto de vista de la justicia social, la igualdad y la solidaridad. Y en este punto es inadmisible que las grandes fortunas, los grandes capitales, se queden siempre al margen del sistema tributario. Por esta razón, desde Amaiur pensamos que debemos ir más allá y tenemos que abordar los cambios legislativos necesarios para evitar esas actuaciones de ingeniería fiscal que van contra el principio de progresividad, especialmente todas esas operaciones de ingeniería fiscal que se esconden detrás de la tributación de las sociedades patrimoniales y las ICAP. Ese es el elemento fundamental que tenemos que abordar precisamente para dar razón a la justicia social y para reparar las injusticias que sufren los ciudadanos de la calle, que son los que cumplen lealmente con las obligaciones y responsabilidades que tienen como ciudadanos en el Estado. Por eso vemos con escepticismo la propuesta. Vamos a votar a favor, porque es difícil no votar a favor de ser buenos y benéficos, pero queremos plantear esta reflexión. Mientras no se aborde la lucha contra el fraude, entre comillas, legal, el que se esconde detrás de las sociedades patrimoniales y las ICAP, estaremos haciendo un fraude al conjunto de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. También quiero agradecer, en primer lugar, la comparecencia del señor ministro, señor de Guindos, y las explicaciones que nos ha dado de su programa. Aunque no puedo coincidir con el resto de mis colegas parlamentarios que han intervenido con anterioridad al desearle éxito en su gestión, porque si desarrolla el plan que nos ha expuesto aquí, creo que el éxito de su gestión sería un fracaso para la economía real y sería un fracaso y una gran preocupación para la gente de la calle. Y no crea que lo lamento. O sea, me gustaría que su gestión tenga éxito precisamente para que la economía no profundice en la vía de la recesión y para que la gente de la calle no sufra las consecuencias de esas políticas. Creo que en toda su intervención persiste en el error del diagnóstico de la crisis económica sistémica que tiene su caracterización especial y singular en el caso del Estado español. Creo que su intervención también sigue, por decirlo de alguna forma, el manual neoliberal. Habla de reformas en los temas fundamentales, pero el problema es hacia dónde se dirigen esas reformas. Y esas reformas van siempre dirigidas hacia el mismo lado. Siguen centrando la respuesta a la crisis en dar respuesta a los problemas del sistema financiero, a los problemas de quienes han generado la crisis. Usted hablaba de los compromisos europeos, ¿no? Y yo también lamento, ¿no?, que el Gobierno español siga yendo por detrás de los movimientos importantes. En Europa se está abriendo ya un nuevo discurso de dar más importancia al crecimiento que al control del déficit. Y yo lamento que usted no entre por esa vía, por la vía de dar respuesta al crecimiento, que es donde está la salida de la crisis y es donde está, sobre todo, la salida de los problemas de la gente de a pie, de la gente de la calle. Y le voy a dar un ejemplo. Usted ha hablado, por ejemplo, del sector comercial y la importancia de las reformas que van a impulsar en el sector comercial. Ya ha hablado de reforzar la posibilidad de acceso al crédito, de aplicar la reforma laboral para que se puedan facilitar los despidos y la adecuación. Ha hablado de la reforma del IVA, pero no ha hablado de lo fundamental. El problema del comercio
no son esas cosas. El problema del comercio es que por la puerta entra menos gente. El problema del comercio es que no hay consumo. El problema del comercio es que no hay alegría en la economía, porque no hay crecimiento. Y eso es lo que he hecho en falta en su política. Es decir, que está centrada en el sistema financiero. Una parte importante de su intervención, porque es un tema importante además, es la reforma del sistema financiero. Y la reforma va encaminada siempre a lo mismo, es decir, a favorecer a quienes han sido origen de la crisis. Y hay un elemento que a mí me preocupa especialmente, que es la privatización que han hecho del sistema financiero de origen social. Es decir, con toda la reforma que han impulsado de las cajas, esa reducción que está hablando del número de cajas, esa fusión, al final está poniendo en manos de la banca algo por lo que la banca había suspirado durante mucho tiempo. Es decir, la banca que no dominaba el mercado financiero porque las cajas tenían una presencia importante, sobre todo en algunas zonas. Por ejemplo, en mi país, especialmente en Euskal Herria, las cajas han sido un elemento importantísimo y ha sido también la gran envidia del sistema financiero. Bueno, pues ustedes ponen en manos del sistema financiero todo ese mercado gratis et amore. Y al final, esas cajas que tienen un fin social, o deberían haber tenido un fin social muchas de ellas, ¿no? Unas cajas que tenían como misión estar cercanos a la gente de la calle, facilitar la vida económica de la gente de la calle, van a pasar mayoritariamente a manos de los bancos. Vamos a reforzar el sistema financiero que ha dado la espalda a la gente de la calle, que ha dado la espalda al futuro económico de su país. Y a mí eso me preocupa. Y creo que, por ejemplo, no ha habido en su intervención ninguna alusión a potenciar, por ejemplo, una institución financiera, un banco público, precisamente para atajar y plantar cara a todo ese sistema financiero que está en el origen de la crisis y que está en el origen de la pervivencia de la crisis. Y creo que ese es un elemento importante. Mi grupo político en Euskal Herria, precisamente uno de los temas que ha insistido y que ha impulsado y ha logrado un acuerdo entre las 4 grandes sensibilidades políticas que hay en aquel país, incluido también el Partido Popular, ha sido, por ejemplo, que en la fusión de las cajas se blindase esa entidad financiera frente a la privatización, frente al control externo, precisamente para asegurar ese control público y para asegurar que cumpliesen con esa finalidad de servicio público. Y eso es lo que he hecho en falta en su intervención. Es decir, han seguido impulsando la privatización de las entidades financieras para que sigan especulando, como lo están haciendo ahora, con los fondos y préstamos que consiguen del Banco Central Europeo, que lo consiguen alrededor del 1,5%, al propio Estado se lo dan alrededor del 4 o 5% y a la gente de la calle alrededor del 7 y el 8%. Y al final muchos de esos fondos ni siquiera van a la gente de la calle porque están sirviendo para regenerar y solventar los problemas propios de la banca. Y eso es lo que limita el crecimiento económico. Señoría, y eso es lo que está limitando… Vaya concluyendo. Sí, voy concluyendo, señora presidenta. Y eso es lo que está limitando precisamente la salida de la crisis, ¿no? Por eso tengo que decirle, ¿no?, que tienen que pegar un cambio en el enfoque de su política, precisamente para que este país, para que cada país pueda tener futuro. Porque la crisis económica, como decía, tiene características importantes y está centrada, por ejemplo, en el sector productivo. Deben primar el sector productivo frente al sector especulativo. Deben primar la economía real frente a la economía financiera. Y, desde luego, desde nuestro grupo político vamos a seguir en esa línea y, desde luego, este panorama lo que hace es reafirmarnos en nuestra posición de que es importante tener en nuestras manos, en las manos de Euskal Herria, en este caso, los instrumentos de autogobierno necesarios para dar respuesta a los problemas diarios de la gente de la calle, de la gente de a pie, y dar respuesta eficaz buscando un modelo de crecimiento económico y un modelo de reforzamiento del Estado de Bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, por parte de nuestro grupo de Amaiur ya anunciamos que vamos a votar en contra de la convalidación del decreto. Y vamos a votar en contra porque pensamos que no es la solución para los problemas del sistema financiero y, sobre todo, no es la solución para los problemas de la gente de la calle. Hay elementos positivos, indudablemente, en la propuesta que usted hace. Por ejemplo, todo el tema de controlar, reducir los salarios de
de las personas que son responsables de esas entidades y de esos desastres económicos, pues es una medida positiva. Y hay otros elementos también positivos, pero el problema fundamental es que con esta ley usted al final lo que hace es continuar con el actual sistema. Y aquí podríamos entrar en un debate macroeconómico, que podría ser interesante desde el punto de vista teórico, pero yo prefiero el debate microeconómico, el debate pegado a la gente de la calle. Y la gente de la calle, cuando ve las medidas que usted propone, lo que está viendo es que todo sigue igual, que al final los bancos siguen actuando sin tener responsabilidad en el riesgo que asumen, mientras que un ciudadano de a pie pierde la hipoteca, pierde el piso por la hipoteca que no puede pagar y asume esa responsabilidad, o un autónomo, una pequeña mediana empresa, cuando las cosas no le va bien y su gestión no ha sido correcta, pues pierde su empresa y tiene que hacer frente a todas las responsabilidades. Sin embargo, en el caso de los bancos, cuando hay una mala gestión, no solo no tienen que hacer frente a sus responsabilidades, sino que por parte de las instituciones públicas se acude en su ayuda, se acude a salvarles, se acude a arreglarles la situación. Y yo creo que ese es el elemento fundamental que está detrás de este decreto de ley. Al final es continuar garantizando el poder de las grandes corporaciones financieras. Y hay otro elemento también que a mí, y tuvimos ocasión de comentarlo también en la comisión, que a mí me preocupa especialmente, que es el abandono de las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro como figura, como entidad de crédito, de control público, de control social y vinculada a la realidad social de cada territorio. Con las medidas que ustedes están tomando, al final están haciendo desaparecer las cajas y están poniendo en manos de la banca un mercado por el que habían luchado y añorado durante años. Si la gran preocupación de las grandes corporaciones financieras de la banca es que no tenían penetración en muchos mercados, como es el caso, por ejemplo, de nuestro país, de Euskal Herria. Allí las cajas de ahorro tenían una fuerza muy potente y los bancos no podían entrar, no tenían penetración suficiente en ese mercado. Y eso pasaba en otras zonas del Estado. Con esta legislación que usted hace, al final, lo que está haciendo es a la abolición de las cajas como figura de entidad financiera de origen social y con compromiso social y poniendo su mercado en manos de la banca gratis y tamore. Vamos al final hacia un oligopolio financiero de grandes entidades financieras que van a seguir haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora. Y esa es la preocupación y es lo que no entiende la gente de la calle. Como le decía, la gente de la calle está preocupada porque sigue habiendo letra pequeña en todos los contratos y ofertas de productos financieros, que no se explica con realidad, que no se explica con las consecuencias que eso puede tener, porque el objetivo de la banca es colocar sus productos caiga quien caiga. Y ese es uno de los problemas que se encuentra ahora también con el endeudamiento de la actividad privada de las familias. Sigue sin existir ese control de la letra pequeña, de esas arbitrariedades de la banca, ¿no? Y por eso nosotros pensamos que el Gobierno debía actuar más en la promoción de una banca pública, de una banca de control social, que esté vinculada a la realidad social, que esté comprometida con la promoción de la actividad económica productiva, con la promoción de la creación de riqueza. Y eso es lo que no vemos por ninguna parte en este Real Decreto. Y esa es la causa principal de nuestra oposición. Y ahí nosotros volvemos a reivindicar también, ¿no?, desde nuestra visión de país, que es importante, y lo vemos desde allí, el tener en nuestras manos también los instrumentos financieros y de autogobierno, precisamente para poder garantizar un mercado financiero en nuestro país que esté vinculado con la realidad social, que esté al servicio de la gente de la calle, que esté al servicio de generar crédito a las familias y que esté dispuesto precisamente a promocionar la economía de todos y no la economía solo de algunos. Por eso, vuelvo al principio, tiene elementos positivos su reforma, pero globalmente pensamos que es muy negativa, sobre todo para la gente de la calle, y que el Gobierno debería abordar su política por otras líneas más interesantes de reactivar la actividad productiva y cambiar el modelo socioeconómico sobre el que está sustentado la economía del Estado español, que ahí es donde está la causa de la crisis del sistema financiero y del conjunto de la economía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer a la señora vicepresidenta del Gobierno su comparecencia y el planteamiento que nos ha hecho de sus planes para toda la legislatura. Aunque tengo que decirle que después de oírle,
ha aumentado mi preocupación, que ya era grande cuando había entrado a esta sala en vista de las medidas que habían anunciado ya con anterioridad. Y mi preocupación va en una línea muy determinada, y es que usted, en la mayoría de las medidas que se ha centrado, podríamos decir que son el chocolate del loro. Está hablando de recortes de 6 millones, de 30 millones de euros, que es importante, porque un grano no llena el granero, pero ayuda al compañero, dice el refrán castellano, ¿no? Y es importante, ¿no? Pero es que usted se ha perdido, y este Gobierno se está perdiendo en ese tipo de medidas quizás simbólicas, que puedan sonar incluso bien a la opinión pública, que tienen su componente de demagogia. Por ejemplo, cuando decíamos, vamos a recortar las subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos, etcétera. Y a mí me parece bien, pero también habría que avanzar en otro tipo de elementos de transparencia en ese tema, que de ahí no he oído hablar nada. Por ejemplo, haciendo imposible las donaciones anónimas a los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, ese es un elemento importante, ¿no?, de controlar toda la corrupción que ha habido a través de la financiación de los partidos políticos. Pero me refiero, se ha ido perdiendo en ese tipo de medidas que son simbólicas, que pueden quedar bien cara a la opinión pública, pero que no van a la raíz del problema. Y creo que el problema de este Gobierno es que huye de la auténtica raíz del problema y tiene un diagnóstico equivocado de la crisis. Creo que el problema de la crisis del Estado español no es fundamentalmente el déficit público. Esa es una consecuencia, no es un problema. El problema de la crisis del Estado español es su estructura socioeconómica, que es una estructura socioeconómica totalmente ineficiente. Y otra de las crisis del Estado español es su estructura institucional también, lo que podríamos llamar la burbuja autonómica, que explotará como la burbuja inmobiliaria. Y como ya señaló nuestro portavoz en el pleno de investidura, es un elemento que nos preocupa y nos preocupa mucho, porque al final la transición inacabada que se produjo en el año 77, con una Constitución que avanzó de forma muy importante los derechos individuales, pero que no supo resolver la cuestión de los derechos colectivos de los pueblos, de las naciones sin Estado que están en el Estado español, ese problema sigue estando encima de la mesa. Y entonces ustedes abordaron el problema diciendo vamos al café para todos, para anular los deseos de autogobierno o las aspiraciones de autogobierno en las naciones históricas de Cataluña, de Euskal Herria, de Galicia. Vamos a ir al café para todos, vamos a generar un sistema autonómico, así difuminamos, tapamos y a ver si se les va olvidando esta cuestión a las naciones históricas. 30 años después vemos que las naciones históricas, el deseo de autogobierno, las aspiraciones de autogobierno han crecido, se han consolidado, y en el resto del Estado se ha generado un sistema totalmente ineficaz, generador de deuda pública, etc. Y los datos son concluyentes. Las dos únicas comunidades autónomas que con los datos del Gobierno de finales de noviembre no tienen déficit público es la Comunidad Autónoma Vasca, con un superávit del 1,6, y la Comunidad Foral de Navarra, que tiene un déficit del 0,06, que es prácticamente cero. Son las únicas. Y creo que ese es un elemento importante para considerarlo. Y eso es lo que no abordan, ni la estructura socioeconómica ni la estructura institucional. Y en el caso de la estructura socioeconómica, además, ha salido en la intervención de la compañera Rosa Díez una cuestión que es muy significativa, ¿no? Su obsesión de progreso económico está en crear un gran casino. Así que es lo contrario a una economía eficiente, desarrollada, europea. Y esa cuestión sigue estando encima de la mesa. Y eso a usted quizá le sorprenda que a Amaiur le preocupen estas cuestiones y que le preocupe España, ¿no? Pues sí, nos preocupa, efectivamente, porque al final ese problema repercute en todos, en todas las personas que, aunque no nos sentimos españolas, estamos dentro del Estado español, y al conjunto de los europeos. Y nosotros apostamos por una Europa diferente, por una Europa que no esté preocupada por el déficit público, sino por las personas, por la creación de empleo, porque las personas puedan vivir con dignidad. Y ese es un elemento que quiero poner encima de la mesa como elemento de reflexión, porque me gustaría que el Gobierno profundizase y girase el rumbo, cambiase de rumbo en esa cuestión, porque si no, al final de esta legislatura van a estar peor que el Gobierno anterior al final de la anterior legislatura. Luego usted ha hablado de austeridad, de transparencia, de responsabilidad, de regeneración democrática, y yo comparto con usted esos conceptos, pero son conceptos que se quedan de momento en el aire, porque luego hay que llevarlos a la práctica. Y hay elementos, por ejemplo, que a mí me preocupan. Usted ha hablado
de gobierno abierto como un tema importante, y yo comparto también con usted esa preocupación. Pero, sin embargo, está hablando de un gobierno abierto que funciona con código cerrado. Es decir, no ha hablado, por ejemplo, de un elemento que sería importante para favorecer la igualdad de oportunidades de los ciudadanos al acceder a la información pública y que supondría un ahorro de gasto muy importante, como es, por ejemplo, hacer un plan de implantación del software libre, es decir, de los sistemas informáticos de código abierto en el Gobierno. Y eso supondría un ahorro importante, y si no, se le pregunta a la señora Merkel lo que supuso en su día para Alemania. Bueno, creo que es un elemento importante también de transparencia, en el que no he oído nada y me gustaría oír. Y usted ha hablado también de regeneración democrática, y ahí aumenta mi preocupación. Habla de regeneración automática cuando simultáneamente en este propio Parlamento, pues impulsado por ustedes, se limita la pluralidad y el derecho a la participación política, sobre todo de mis compañeros en el grupo mixto, las formaciones políticas, las otras 7 formaciones políticas que tienen 1, 2 o 3 parlamentarios. Y ese no es un elemento circunstancial, es importante porque detrás de eso hay una filosofía. Y eso es negar que el Parlamento sea el centro de debate. Eso es negar el derecho a la participación política. Eso es negar la realidad de un Estado, que a uno le puede gustar más o menos, pero es la realidad. Y si se quiere gobernar, hay que contar con la realidad social, con la realidad real. Y usted hablaba también de regeneración democrática. Bien, yo creo que también debería abordar este Gobierno unos elementos que a mí me parecen importantes, ¿no?, desde el punto de vista de la regeneración democrática, como es, por ejemplo, acabar con una ley de partidos que va en contra de las bases democráticas, reconocido por muchos países europeos, como es también acabar con una legislación que permite, por ejemplo, cerrar medios de comunicación, que al cabo de los años los tribunales dan la razón de que ha sido un cierre injusto. Esos son elementos también importantes de regeneración democrática. Y hay otro elemento de regeneración democrática que también es importante y que ha salido también en boca de otros portavoces de esta comisión, que es, por ejemplo, un compromiso decidido con la defensa de los derechos humanos y con la protección de los derechos humanos. Es decir, acoger, por ejemplo, las recomendaciones de Naciones Unidas, de Amnesty International, sobre todo los temas de prevención de los malos tratos o torturas en los ámbitos de detención. Ahí hay un campo importante en el que debemos avanzar todos, ¿no? Y creo que eso también es hablar de regeneración democrática, en el que ahí va a tener también toda nuestra colaboración, porque, y con esto acabo, señor presidente, desde Amaiur lo que queremos es tender puentes. Yo entiendo que quizá a muchos de ustedes les resulta sorprendente o no creíble esta afirmación. Nosotros vamos a seguir perseverando en tender puentes, porque pensamos que los problemas se resuelven entre todos y contando con todos, contando con ustedes y contando también con nosotros. Y partiendo de algo que es importante también y que está también en parte de su planteamiento, y eso es otro de los temas que nos preocupan, y con esto acabo de verdad, señor presidente, que es el respeto a las realidades diferenciadas que hay en el Estado. Y en concreto, a la hora de abordar los temas presupuestarios, control del déficit, etcétera, los temas fiscales, yo le preguntaría si va a respetar los ámbitos diferenciados, como es los que provienen del Convenio Económico de la Comunidad Foral de Navarra y el Concierto Económico de la Comunidad Autónoma Vasca, que es el ámbito y las circunscripciones a las que yo defiendo, si va a respetar esos ámbitos y esos ámbitos de soberanía que preceden a la Constitución, que siguen con esta Constitución y que nosotros pretendemos acrecentar en el futuro con otros marcos jurídico-políticos. Muchas gracias.